Bienvenidos a este espacio de CAMLO Libertadores. ¿Quién les habla? Melissa Barón. Hoy tenemos un invitado muy especial, Gustavo Ulcue, indígena NASA, comunicador social e investigador. Bienvenido, Gustavo. Hola Melissa, muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Bueno, para iniciar, cuéntanos cómo fue este inicio en el tema de la comunicación indígena. Bueno, mi inicio yo creo que se da por ahí en los años 2002, 2003, cuando entré a ser parte de un proceso de comunicación que era una escuela de comunicación que se llevó en el norte del departamento del Cauca, región de la cual soy, y en esos tiempos se venía creando como un semillero de comunicación del pueblo indígena Nasa en el norte del departamento del Cauca. Entonces hubo varios jóvenes. Yo venía del movimiento juvenil Barulcuechocue, y de ese momento juvenil, digamos que empecé a vincularme con el tema de comunicación y luego allí me vinculé a este ejercicio. Luego, después de eso, estuve como ligado a apoyar, como en las movilizaciones, en las marchas, a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la ASIN, y finalmente en el año 2004 entré a ser parte de lo que se llamó en su momento, o cuando se creó, digamos que fui uno de los co-creadores del tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca. Entonces, desde ese entonces me ligué totalmente a la comunicación, especialmente un poco en la radio, luego un poco en todo lo que tenía que ver con el tema de la página web de la SIN, y luego todo el tema de la producción audiovisual. Y allí estuve un tiempo hasta el 2009 que salí del Cauca y luego entré a ser parte de otros procesos organizativos indígenas a nivel ya nacional. Gustavo, y cuéntanos qué significa para usted comunicar desde la mirada indígena. Yo creo que para mí el comunicar es como poner en posición de, pues, de los pueblos indígenas los medios tecnológicos o las nuevas o los nuevos repertorios, digamos así, de comunicación, la palabra de los pueblos indígenas, porque pues casi siempre han narrado por nosotros, ¿no? Digamos, si uno mira la historia y cuando uno quiere ver un poco sobre la historia de los pueblos indígenas en los años 1600, 1700, uno no le queda otra sino leer a los cronistas españoles que narran sobre lo que ellos conciben es el indígena o el indio. Y luego ya en esta época más contemporánea, si usted no mira como todos los libros de historia, siempre se narra lo indígena desde una mirada muy desde afuera. Entonces yo creo que la comunicación, en el momento en que los pueblos indígenas empezamos a apropiarnos de esto como una herramienta, pues empezamos a poner nuestra propia voz. Entonces yo creo que a mí lo que siempre me ha motivado de ser comunicador es poder poner la voz de las comunidades en función de las narrativas, bien sea sonoras, radiales, escritas, desde la mirada y el enfoque propio de los pueblos indígenas. ¿Cómo era la comunicación en su comunidad antes del Internet y cómo es ahorita? Bueno, yo creo que en mi caso tuve la oportunidad de estar en la transición, ¿no? No solamente de la internet, sino también de la electricidad. En mi comunidad llegó la electricidad más o menos como hacia los años 1994, 95. Estamos hablando que ya todo el país pues, estaba muy conectado, pero digamos que durante la época de principios de los 90, los 80, pues no había obviamente energía, lo que reducía mucho la capacidad de poder acceder a repertorios de comunicación. Existía la radio, y la radio digamos que fue como la herramienta que llegó primero a los territorios. La gente la usaba, todavía la usa mucho, la gente la radio de pila, o sea, la grabadorcita se le ponen las pilas y se la cuelga y se iban a trabajar con eso, entonces no había necesidad de la electricidad. Luego después la internet yo creo que llega a mi territorio por allá en el 2004 más o menos. Llegó la internet y fue un debate muy grande porque en la comunidad no se quería que se llegara a la internet, porque la internet llegó con un proyecto que tenía el gobierno nacional que se llamaban los telecentros, que son ahora lo que se llaman los kioscos Vive Digital. Era más o menos como el mismo formato en donde el gobierno llevaba y en un lugar ponía unos computadores, ponía, digamos, como todo un servicio de recursos tecnológicos para que la gente los pudiese usar. Entonces, en su momento la gente podía entrar a internet, podía crear como su... No existía Facebook, no existía nada de esas cosas que existen ahora. Y fue un debate muy grande porque la gente decía que por ahí nos podían robar la información, por ahí nos podíamos como afectar como población indígena nuestra cultura, y en efecto, digamos, eso ha impactado mucho ahora,
pero sirvió mucho fue que el conflicto armado estaba tan fuerte que cuando los enfrentamientos con la guerrilla de las FARC y el ejército se ponían tan fuertes, la guerrilla solía dañar las telecomunicaciones, dañaba las torres de comunicación telefónicas y el único medio que había para comunicarse era un internet satelital, que era muy deplorable y deficiente, pero digamos que era lo único que salía hacia el exterior y por ahí mandábamos los comunicados, por ahí reportábamos lo que nos estaba pasando y eso ayudaba un poco como a denunciar y a visibilizar lo que nos estaba pasando en los territorios. Entonces la gente vio que la internet podía servir más allá de estar viendo cosas en Google o en las plataformas. Y ahora, por otro lado, hablando con el tema de las redes sociales, hay muchas personas indígenas que usan las redes sociales. Qué opinas de su participación en las redes? Pues yo creo que las redes sociales es, digamos, es un medio, es una plataforma que ayuda mucho a conectar a la gente. Tiene muchos pros y muchos contras. Digamos que entre los pros es que efectivamente ha democratizado un poco la información, toda vez que antes uno estaba supeditado a lo que le decía pues, Caracol y RCN. Entonces la gente solamente tenía como fuente de información aquello que podía encontrar desde esos medios masivos. Y esos medios masivos obviamente manipulaban o manipulan o digamos que generan estereotipos o marcan su marca, ponen su marca editorial y obviamente eso tiene todas unas condiciones, unas connotaciones de carácter político, ideológico. Entonces las redes sociales lo que ha permitido es que luego la gente hoy día pues pueda acceder a ese tipo de plataformas y a la información de una manera mucho más libre. El problema es que hay al ser tan libre tampoco hay como un control, hay mucha gente que obviamente digamos, se mueve mucha información falsa, porque el tema de las fake news y el tema de la información falsa es una cosa que se mueve muchísimo. El tema pues como todo el tema de los contenidos que son muy peligrosos en las redes, también se ha empezado a mover mucho. Entonces, digamos que en el caso de las comunidades indígenas, yo lo veo como una herramienta que si bien puede ayudar a acceder a democratizar la comunicación, en los territorios, si no se usa de una manera adecuada, puede terminar afectando la identidad de las culturas, porque la gente puede perderse en esa dinámica y debilitar su identidad cultural. Entonces sí es un poco riesgosa si no se le hace un buen proceso de apropiación. Y así llegamos al final de este espacio de aquí del CAM Los Libertadores con nuestro invitado Gustavo Ulcue, comunicador indígena, NASA e investigador. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Melissa, y un saludo a todos y todas.